Buenas tardes chicos, buenas tardes señor. Mi nombre es Uciel Brujes y hoy voy a hablar en las ciencias sociales sobre el tema de Jorge Eliezer Gaitán, que nació en Bogotá en 1903. Prácticamente él fue un alcalde. Esta es mi presencia sobre la exposición de sociales, así que comenzamos. Jorge Eliezer Gaitán fue un albañil colombiano, por ser supuesto autor material del magnicidio del líder político colombiano. El 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Prácticamente Jorge Eliezer Gaitán se graduó en una universidad de Roma como abogado para obtener un doctorado en Derecho Penal, bajo la orientación científica de un profesor italiano. El nombre era Enrico Ferri. A pesar de haber logrado excepcionales laureles en el campo conflicto de lo científico, optó por consagrarse su vida a la reducción de los oprimidos, economizándose por los senadores de lucha política, en busca de conformar un gran movimiento de unidad. Gaitán se ganó una producción como orador y defensor de causas populares que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la masacre de las bananeras de 1928. Se le considera el político más influyente de Colombia a finales de los años 40 y una de las figuras más importantes de la historia del país. Su asesinato produjo enormes protestas populares, inicialmente en Bogotá y luego a nivel nacional, conocidas como el Bogotazo, que más adelante lo hablaremos. El Bogotazo, y el que inició en un periodo sangriento en la historia del país, conocido como la violencia. Gaitán fue catálogo de Derecho Penal desde 1931 hasta el día de su muerte, que falleció el 9 de abril en 1943. Prácticamente la muerte de él fue un homicidio sobre el asesinato por arma de Gaitán fuego. Provocó una violencia reacción popular con su correspondiente represión gubernamental conocida como el Bogotazo, que destruyó 142 edificaciones en el centro de Bogotá. La violencia por el magnicidio no se concentró solo en la capital, también en ciudades importantes cercanas a Bogotá como Zipaquirá. Los municipios y regiones gaitanistas reaccionaron en igual o mayor proporción, y en casos como Barrancabermeja, la situación se extendió por más de un mes. Posteriormente, los enfrentamientos bipartidistas se extendieron a otras regiones durante la época conocida en el país como la violencia. Su proyecto político estaba encaminado a lo social y cada vez tomaba fuerza. Estaban expuestos sus compañeros y enemigos. En esta carrera presidencial, sus enemigos lo llamaban comunista. Otros lo trataban de fascistas, pero para Gaitán todos pertenecían a la clase oligarca que desangraba a los colombianos. Cuando Juan Rodas Sierra mató a Gaitán, no solo mató al caudillo del pueblo, mató la esperanza
de ciudadanos que veían en la figura del líder liberal como una opción de cambio, una nueva forma de relacionarse con los líderes políticos del país. Pero sus frases, sus ideas, describieron lo que verdaderamente él era, contra los oligarcas a la carga. O yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es mayor que sus dirigentes. Muestran la fuerza y el legado que dejó en la idea colectiva del país como el caudillo del pueblo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Bogotazo. El Bogotazo se conoce como una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, de Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. El presunto autor material del magnicidio, Juan Roa Sierra, fue perseguido y agradecido por una multitud que posteriormente arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. La ola de protestas que se expandió a otras ciudades y regiones del país desencadenó el inicio de la época conocida en el país como la violencia, que terminó 10 años después, en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por medio del conflicto armado interno que ha tenido como protagonistas a la fuerza pública y a grupos guerrilleros y paramilitares. Durante el proceso judicial y del asesinato se presentaron testimonios que indicaban que Roa Sierra no fue el asesino, sino que fueron justamente él o los asesinos quienes condujeron a la multitud a tomarlo como el culpable y a acabar con su vida. Otras versiones presentadas en el proceso indicaron que Roa Sierra sí fue culpable, pero actuó motivado o en acuerdo con otra persona. La justicia colombiana sentenció en 1978 que el asesino Juan Roa Sierra era esquizofrénico y que actuó por motivos personales y solo. De esta forma fue como se produjo el Bogotazo sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán.